Diana, ¿has visto los pendientes que me regaló Rodolfo? Esos con hojas de acanto. Sí, sé cuáles dices, pero yo no te los cogí. Pregúntale a Celia, igual te los cogió ella. La verdad, no creo que me los haya cogido Celia ni ninguna de vosotras. Pero es que también me falta un collar, un broche y una esclava. ¿Cómo? Sí. ¿Pero cómo es eso posible? No lo sé. Mira a ver si a ti también te falta algo. Pues a simple vista me falta el collar de perlas y los pendientes que tú me regalaste. ¿Crees que ha sido Elisa? No creo, hace tiempo que se fue, nos habríamos dado cuenta antes. ¿Habéis cogido joyas de nuestra habitación? ¿A vosotras también os faltan cosas? Y bastantes. Igual que a Diana y a mí. Y seguro que a Adela también. Ay, Dios mío. ¿Pero entonces nos han robado? ¿Quién será? Es Luis, que viene a buscarme para el ensayo. Pues yo no puedo cantar ahora que estoy hecha un manojo de nervios. No, pensemos las cosas un momento. Si alguien nos hubiese robado, no se habría llevado todas las cosas. Bueno, tú dirás lo que quieras, pero han entrado en casa, han cogido las joyas y a saber qué más cosas. Bueno, no perdamos los nervios ni seamos alarmistas. Yo no me lo quito de la cabeza, ¿eh? Esto no puede ser, ¿no? Pero Diana, ¿no decías que no había que perder los nervios? ¿Qué pasa? Que se han llevado también el camafeo que me había regalado el señor Montaner. Y era el único recuerdo que tenía de sus padres. ¿Y te lo dio a ti? Sí, cuando la cuarentena de la fábrica. ¿Quieres que llamemos a la policía? No hace falta. ¿Por qué no? Porque si alguien de fuera nos hubiese robado, también se habría llevado el resto de las joyas y la plata y habría dejado todo esto revuelto. ¿Y quién crees que ha podido ser? Tiene que ser alguien que tenga acceso a nuestras habitaciones y que haya cogido solo algunas cosas pensando que no nos daríamos cuenta. Diana, ¿tú crees que es...? ¿Quién si no? Tranquilícese. Es mucho lo que está en juego. Pero es que estoy muy nerviosa. Y solo a mí se me ocurre pedir café cuando estoy nerviosa. A ver, míreme. Respire hondo. Lentamente. Así. Así. Como en las sesiones de relajación. ¿Mejor? Un poco. Si queremos que el doctor Uribe se crea que tiene novio, debe estar muy tranquila. Pero es que yo no sé si voy a ser capaz de tal mentira. Raro que una de las hermanas Silva diga eso. Perdone, yo no quería ofenderla, pero es que todo Madrid sabe ya lo de su padre. ¿Y sabe una cosa? A mí me parece muy valiente lo que hicieron. Pero ya ve cómo acabó. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Pero esta mentira es mucho más sencilla. Solo tiene que callar sus verdaderos sentimientos y fingir otros durante unos minutos. ¿O prefiere volver a las descargas? No. Pues entonces pongámonos a ello. ¿No le gusta escribir? Pues cuénteme su historia de amor con Fermín. ¿El chico que va a hacer de mi novio está aquí? En la barra esperando. No, sí es guapo. ¿Le gusta? Igual que podría gustarme a un perrito o un gatito. Ya ve lo efectivas que son las terapias electroconvulsivas. Pues si no quiere volver a ello, ya sabe. Cuénteme su historia de amor con Fermín. Su gatito. Pero es que no se me ocurre nada. Inspírese en algo que le haya pasado a su familia. Celia tiene 5 hermanas. No creo que sea difícil. No. Está bien. Me inspiraré en mi hermana Diana. Fermín y yo éramos amigos desde pequeños. Era mi mejor amigo. Proviene de una familia de militares. No hace falta que copie todo con detalle. Está bien. De una familia de navieros. ¿Navieros? Muy bien. Su padre tiene barcos y viajan por todo el mundo. A los 13 años, Fermín se fue a vivir con su familia al extranjero. Y ese día fue el día que nos declaramos nuestro amor. Y nos dimos nuestro primer y único beso. Ay, aquí
puede decir que en medio no ha habido ningún otro hombre al que amara realmente y que esa ausencia hizo que su mente se confundiera. Mire, estas historias de trauma y de pérdida le encantan al doctor Uribe. Pues eso. Y ahora ha vuelto convertido en capitán de barco. En Madrid. No, en ingeniero. Ingeniero naval. Y quiere que retomemos nuestra antigua historia de amor. Cosa que podrá consumarse gracias a la terapia, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, hay que pulirla un poco, pero eso mejor que lo haga con Fermín. Celia, le presento a Fermín. Encantado de conocerla y de poder ayudarla. Es un placer, Fermín. Y permítame antes que nada agradecerle lo que va a hacer por mí. No hay de qué. Cuéntele su historia, para que la aprenda. Y hablen de lo que quieran, el tiempo que quieran. El doctor Uribe debe notar que se conocen de hace tiempo. Y de que se sienten cómodos el uno con el otro. Bueno, suerte. Tortolitos. Bueno, una situación incómoda, ¿verdad, Fermín? Y luego... ¿Podría llevarnos 3 copitas de jerez a esa mesa, por favor? Enseguida. Veo que la señorita Silva está muy bien acompañada. No como aquel desalmado que incluso la agredió. Hacen buena pareja, ¿verdad? Lo cierto es que sí. Enseguida les llevo las bebidas a la mesa. Gracias. Fermín, ¿te importa dejarnos a solas un momento? Claro, os dejo solas. ¿Qué tal? Pues bien, sé que por Fermín no va a haber ningún problema. Es amable, es comprensivo. Pero yo no sé si voy a poder, Aurora. Celia, se trata de sobrevivir. Es lo que va a tener que hacer a partir de ahora. Siempre. Siempre. Pero si se fija, no es tan diferente de lo que hace el resto de las mujeres. ¿O acaso no nos educan para sonreír, para ser educadas, corteses, fingir nuestros sentimientos al fin y al cabo? Sí. Pues ahora no lo hará para contentar a la sociedad o a su marido, sino para sobrevivir, para ser usted misma. En su casa, en la intimidad, podrá ser sincera con la persona a la que ame. Pero fuera, se comportará como una señorita más. Como yo aparento ser. Aquí están las bebidas, señoritas. Y ya que el caballero se ha ausentado, permítame decirle que me alegra que esté tan bien acompañada. Un hombre muy elegante. Gracias, Enrique. Si necesitan algo más, no tienen más que pedirlo. ¿Ve? La gente ve lo que quiere ver. De entre sus 2 acompañantes, ¿por quién se iba a sentir atraída la señorita Silva? Por el caballero, sin duda. Ya verá cómo es muy fácil. Pero el doctor Uribe va a ser tan fácil de engañar como Enrique. No. Con él no va a ser tan fácil. Esa va a ser su prueba de fuego. Pero si lo consigue, podrá hacer cualquier cosa. Pues eso es todo. Muchas gracias por su tiempo, don Fermín. Ha sido un placer. Aurora, acompaña a nuestro invitado a la salita de espera. Me gustaría hablar un momento a solas con la paciente. ¿Fermín? Te espero fuera, cariño. Siéntese, por favor. ¿Qué le ha parecido? No lo sé. ¿Qué es lo que no sabe? No quiero que me malinterprete. Don Fermín me ha parecido un hombre educado. Hacen una pareja encantadora. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no me habló de él hasta ahora? Ya se lo dije. Nos reencontramos hace poco.
Además, si no hubiera sido por su terapia, no habría vuelto a sentir cosas por él. Entonces, cree en la eficacia de mis métodos. Soy la prueba viviente de que funcionan. Bien. ¿Han mantenido relaciones íntimas? ¿Cómo? Que si usted y su novio han mantenido relaciones sexuales. Sí. ¿Completas? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque soy una señorita y voy a esperar hasta el matrimonio. El sexo, mientras sea normal, es algo muy natural y de lo que no hay que avergonzarse. Pueden ustedes mantener relaciones completas si así lo desean. Salvo que usted crea que la doctrina de la Iglesia Católica es también una enfermedad. Prefiero esperar hasta el matrimonio. De acuerdo. Entiendo sus prevenciones, no faltaría más. ¿Y entonces? ¿Mi tratamiento? Su tratamiento entra ahora en una nueva etapa. Se acabaron las sesiones de terapia electroconvulsiva. A partir de ahora mantendremos reuniones periódicas para que le asesore sobre cómo llevar una vida íntima normal, sana. Muy bien. Eso sí, a estas reuniones tendrá que venir con su pareja, don Fermín. Pero soy yo la que está enferma, no Fermín. No lo creo adecuado. Además, no creo que Fermín estuviera cómodo hablando de nuestra vida íntima con usted. Es la mejor manera que tengo de evaluar su progreso. ¿Y no hay otra manera? Ya le dije que había otra forma. Pero usted... No, no será necesario. Entonces venga con don Fermín. O eso o continuar con la terapia electroconvulsiva. Usted verá. No, creo que seré capaz de convencerle. Bien, perfecto. Así podré asesorarles. Créame, al principio puede parecerle algo embarazoso, pero después lo verá como algo completamente normal. Ah, Aurora. Anule las sesiones de electroconvulsión de la señorita Silva. Ahora mismo, doctor.